Muy buenas con todos. Vamos a proceder con la entrevista a realizar dentro del proyecto de aula, valoración y prestigio social del docente ecuatoriano. Como primer punto tenemos la presentación del entrevistado. Muy buenas noches. Mi nombre es Román Morocho Ordóñez. Trabajo en la institución educativa Ramón Borrero de la Parroquia El Valle, Cantón Cuenca. Doy consentimiento para realizar la entrevista. De la misma manera, autorizo para grabar la entrevista y finalmente permiso para que utilicen la información con fines académicos. Bueno, procederemos al punto número 2, en donde daremos paso a la sección de preguntas. Primero está la etapa como estudiante de educación básica. ¿Cómo era la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Mi etapa de estudiante en la educación básica, antes se puede decir que tenía otros procesos académicos. En cuanto a los contenidos en especial, se podría decir que básicamente daban prioridad a lo memorístico. Los docentes trabajaban más en énfasis a eso, a que nos memoricemos todos los contenidos y nada de realizar, digamos, como es hoy en día las prácticas. Bastante interesante. ¿Nos puede hacer una valoración sobre la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Bueno, se podría decir que tiene sus aspectos negativos y positivos. Pues antes, como se podría decir que el maestro daba sus clases y nosotros teníamos que escuchar y seguir a pie de letra. No como hoy, en cambio, nosotros podemos, se puede decir, dar nuestro criterio, tratar de nosotros dialogar, conversar para llegar a una verdad absoluta. En cambio, antes simplemente lo que decía el docente, nosotros teníamos que aprender y listo. Pero también se puede decir que muchas cosas también sí tenían su validez, porque de ahí también aprendimos unas normas que hoy en día nos ha servido mucho a nosotros como docentes que somos en la actualidad, para poder eso, eh, poder sacar algo bueno y algo malo de lo que es la educación hoy en día. Entonces podría afirmar que ha mejorado la educación. Claro, obviamente que hoy en día la educación ha avanzado bastante, si hablamos especialmente en lo relativo a lo tecnológico, es bastante diferente a lo que se aprendía antes y a lo que hoy se da. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿el docente durante su etapa educativa como estudiante de educación básica era valorado y considerado de forma positiva por la sociedad? Eh, Te puedo decir que antiguamente nosotros le veíamos al docente como un sábelo todo. Nosotros teníamos que siempre lo que nos dice él poner en práctica. Como te dije anteriormente, nosotros no podíamos más hacer un análisis bien profundo como estudiantes, simplemente nos pasábamos en lo que nos decía el maestro porque él era el centro de la educación, él era el quien mandaba, entonces, en cierta manera, era bien visto por todos nosotros. A diferencia de lo que es hoy, eso te podría decir, que es muy distinto porque ahora el maestro, casi los estudiantes ya, se puede decir que casi no lo toman mucho en cuenta porque los contenidos que imparte el docente se van a internet y listo. En cambio, antes sí, el docente era el que sabe todo y listo. Antes era visto más como una figura de autoridad. ¿Verdad? Eso es absolutamente verdad, como dice antiguamente. Nosotros simplemente tenemos que hacer lo que nos dice y listo. Muy bien. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué diferencias y similitudes aprecia usted entre los docentes de su época estudiantil en educación básica con los docentes actuales? Y así hay bastante diferencia en algunos docentes, pero todavía se sigue el tradicionalismo. Todavía existen, se podría decir, compañeros docentes un poquito más de años que yo que practican, como digo, lo que antiguamente era todo gira alrededor del profesor, que él es el sábelo todo y listo. Pero
Hoy en día también se puede decir que ya los nuevos maestros que están saliendo son más innovadores, son muy distintos, buscan nuevas maneras de trabajar, nuevos métodos y en fin, es totalmente diferente lo que es hoy en día. Muy bien, gracias. Vamos con la siguiente etapa que corresponde a la etapa formativa. Como primera pregunta en esta etapa tenemos la docencia, vocación o profesionalización. Si viene en cuanto a mí la pregunta, se puede decir, al menos yo como docente, puedo decir que me nació por vocación. Casi desde pequeño me gustaba siempre investigar, ver y tratar de que mis ideas la otra gente se entere, en este caso como ahora como soy docente, que les sirva de algo de lo que yo les doy. Y siempre eso ha sido desde pequeño mi vocación, enseñar a los jóvenes, a los que necesitan. Con eso ya me respondió a la segunda pregunta. Entonces, se puede decir que la docencia sí fue su primera elección profesional. Y en cuanto a cuáles fueron sus motivaciones específicas para ser maestro, ¿qué podría decirnos de aquello? Como te digo, siempre desde pequeño me gustaba estar al mando. En la escuela siempre era el líder, el que organizaba todo, en deportes, en programas. De igual manera, en la educación primaria también siempre me gustaba, como digo, estar adelante, participar, conversar, dialogar, hacer las tareas. Entonces, todo eso me motiva porque era bien lindo. Decía, alguna vez yo quisiera estar al frente, indicándoles a mis estudiantes, diciendo, hagan ustedes lo que yo les digo. Así me decían a mí los dos, yo me sentía bien y me quedaba pensando lo que me decían los maestros, eso me motiva más cada día para yo tomar esa decisión y como siempre me ha gustado, entonces ahora soy docente. Bastantes motivadoras sus palabras. En cuanto a su formación como docente, ¿cuál es su valoración sobre la calidad educativa que usted ha recibido? Ya, te puedo decir que le diera un 9.9 en cuanto a en la primera parte que tuve yo como formación docente, porque estuve en el instituto pedagógico. Fue muy bueno porque nos enseñaron a planificar, nos enseñaron estrategias nuevas, a valorarnos y a valorar a los estudiantes. Todo fue muy lindo, todo fue práctico, digamos. Y seguramente también con la profesionalización de la UNAE también me enseñaron muchas estrategias nuevas, tecnológicas y maneras de trabajar distintas a lo que uno se venía impartiendo. Pues fue chévere, ¿no? Lo que te puedo decir. Muy bien. Entonces, ¿existen diferencias entre los docentes del pasado con los actuales en cuanto a su preparación? ¿Cree que los docentes actuales están mucho mejor formados profesionalmente? ¿Qué te podría decir? Al menos en mi persona creo que no, porque yo he tenido la preparación, como te dije, del ISPED, docentes muy buenos, y finalmente no mucho tiempo, digamos apenas 2 años que saqué la licenciatura en LUNAI, donde pude también conocer y trabajar y poner en práctica las nuevas innovaciones tecnológicas, nuevas innovaciones metodológicas y maneras de enseñar y llevar el aprendizaje a los estudiantes. Al menos en mi caso, yo no me siento inferior ni superior, sino estoy al par de la innovación educativa que puedo poner en práctica en cualquier institución donde me encomienden el trabajo. Muy bien. Entonces, ahora, tomando como una generalidad a los docentes que se gradúan de nuevas generaciones, ¿usted cree que se debe mejorar los criterios de selección para acceder hoy en día a las carreras de docente? Ya, digamos que antes de seleccionar, yo creo que las personas ya nacen con ese carisma, nacen con ese don. Y muchas veces ya al que le gusta, se va o se inmersa en la carrera de la docencia sin necesidad de tomar una prueba. Durante la misma se va viendo las aptitudes, quién tiene y quién no tiene. Y cada ciclo que avanzan, algunos estudiantes, los que no tienen vocación, se van quedando. Y los que tienen, pues 100% van a llegar a cumplir su meta. Muy bien, gracias. Y con esta pregunta finalizamos esta etapa para darle paso a la última.
la cual corresponde a la visión actual sobre el ejercicio profesional. En esta parte, la primera pregunta es, ¿cuál es su valoración sobre la actual política educativa ecuatoriana? Yo pienso que la política educativa hoy en día ha estado un poco, se puede decir, no al par de los docentes como queremos, porque primeramente no nos valoran como educadores, nos tienen como servidores públicos nada más, no hacen conciencia del trabajo que tenemos nosotros, eh, realizamos con personas, con seres que están preparándose para la vida, entonces nosotros necesitamos del ministerio un buen trato. Entonces ellos no nos han dado esa apertura como nos merecemos. En ese sentido, le falta un poco más al Ministerio de Educación hacer conciencia y darnos más valor a todos los docentes ecuatorianos. Muy bien, entonces, ¿usted considera que los docentes pueden sentirse respaldados por este Ministerio de Educación o por las autoridades de los centros educativos o incluso por los padres de familia de los estudiantes? Ya en cierta manera sí nos respaldan, pero también hay muchas políticas, hay muchos reglamentos que hoy en día, en vez de valorar al docente, están dando más cabida a los padres de familia, que ellos tengan más potestad ante sus hijos, entonces no nos dan la libertad necesaria para nosotros poder enseñar, poder dar lo que nosotros sabemos, más bien estamos limitados en ciertas maneras, porque ahora solo piensan que los estudiantes tienen ciertas formas, ciertas maneras de aprender y no nos dan ese respaldo necesario, al menos veo yo en algunos casos. Entonces tenemos que nosotros siempre regirnos solo a reglamentos y a normas y cumplirlos para estar respaldados por ellos. Caso contrario, siempre estamos, se puede decir, dejados o olvidados por el ministerio en algunos casos. Bastante interesantes sus palabras. En base a lo que usted me ha dicho, ¿puedo preguntarle cuáles son los principales problemas que afectan al ejercicio de la docencia en estos momentos? Ya, uno, se puede decir que no hay el presupuesto necesario que se debe dar a la educación. El Estado ecuatoriano tiene que dar el 30% y apenas siempre nos dan el 5, el 6, están quitando el presupuesto para educación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser unos, o cómo podemos nosotros sacar estudiantes de calidad si muchas de las veces tenemos que nosotros, en nuestro bolsillo, de lo poco que ganamos, tratar de buscar material para que los chicos puedan aprender de mejor manera? En ese punto estamos un poco bien mal, como se puede decir. Falta un poco de hacer conciencia en las autoridades y buscar nuevas formas, maneras de cambiar la ley educativa en algunos casos. Bueno, entonces, ¿usted considera que tal vez la sociedad influya a esto? ¿O tal vez considera que la sociedad actual valore adecuadamente la profesión docente? Ya, yo pienso que muchas de las veces por falta de información la sociedad a veces no nos valora mucho, porque piensan que nosotros no hacemos nada, no trabajamos las 8 horas supuestamente nos dicen. Entonces ahí, como digo, está fallando más el ministerio de poner normas, de informar cómo es nuestra labor docente, indicarles. Muchas de las veces nosotros pasamos más de 8 horas trabajando, buscando estrategias, métodos que puedan ayudar a que los estudiantes mejoren su aprendizaje y sean unas personas útiles a la sociedad ya de jóvenes, se puede decir a todos los estudiantes. Y bueno, con esto, ¿cuál cree usted que son las principales causas de que la profesión docente haya tenido esta pérdida de prestigio social? Como digo, primeramente son las autoridades. Ellos son quienes hacen las leyes, ellos son quienes nos imponen, quienes nos dicen cómo debemos trabajar y como te puedo decir, hace un año atrás nomás era solo papeleos, papeleos, papeleos y nada más. Ahora más bien ya podemos nosotros al menos nuestros
planificaciones, nuestros trabajos, tener ya de manera digital y también tenemos un poco más de tiempo ya como seguir capacitándonos, que el mismo ministerio nos está dando hoy en día a través de la plataforma Me Capacito. Son ayudas bastantes y simplemente faltaría un poco más de información del gobierno sobre cómo es la vida del docente y con eso creo que la sociedad se va a enterar que realmente nosotros sí hacemos por el bienestar de todos. Muy bien, entonces, ¿cree usted que los docentes están motivados actualmente? ¿Cuáles son las causas tal vez de que estén o no motivados, si es que hay desmotivación, y qué se debería hacer para mejorar la situación actual? Ya, ¿qué te puedo decir? Ahorita estamos ya un poco motivados, primeramente porque se aprobó la nueva ley del magisterio ecuatoriano, entonces nos subieron un poquito los sueldos que estábamos nosotros ya pues más de 10 años congelados. Entonces hoy en día un poco ya estamos motivados, se ha mejorado en eso. ¿Qué más te puedo decir? Que si estamos motivados, sí. Y muchas veces, a veces nos desmotivamos, como te decía, porque tenemos sueldos muy bajos, no acordes a la situación que necesitamos. Y muchas de las veces necesitamos nosotros también incentivos, porque también somos seres humanos, tenemos familia. Y creo que la sociedad, como en la actualidad, como te digo, sí influye bastante, como siempre he dicho, piensa que los docentes no hacemos nada, simplemente trabajamos unas 6 horitas y el resto del tiempo pasamos en la casa sin hacer, cuando esa no es la realidad, porque nosotros cuando decimos en la casa planificamos, buscamos estrategias nuevas e innovadoras y también hacemos muchos papeles que se tiene que realizar para tener como evidencias en el campo educativo. Y bueno, ¿cómo cree usted que se podría mejorar esa desmotivación en los docentes que existe? Ya se puede, como te digo, primeramente dando estímulos. ¿Qué te puedo decir yo? Brindando carreras para que nosotros nos sigamos preparando con menos costos, cursos de actualización gratuitos de muchas horas sin ponernos trabas. Eso sería lo más esencial. Muy bien, entonces, a su consideración, ¿cree que los docentes cuentan con el espacio y los alicientes para su formación continua? Hoy en día, como te digo, el ministerio sí está ya implementando plataformas para que nosotros nos capacitemos, pero también deben darnos un tiempo necesario para poder realizar las mismas, sin trabas, y así creo que va a cambiar también nuestra forma de ser de docentes. Y bueno, ahora una pregunta mucho más personal. Después de su experiencia profesional, ¿usted volvería a ser docente? Como te dije al inicio, mío más fue por vocación. Entonces yo si tuviera que volver a hacer nuevamente, entonces lo haría con gusto y también, como te digo, muchas cosas que a veces me ha faltado, lo haría de mejor manera para así involucrarme más como educador de seres humanos. Muy bien. Y para finalizar, ¿cuál es su perspectiva sobre el papel del docente y la educación en un futuro próximo? Yo pienso que el docente siempre es el alma primordial para las futuras generaciones, porque nosotros siempre vamos a estar pendientes de que los jóvenes, los chicos, las chicas sean unas personas útiles a la sociedad y sean bien formadas. Para eso nosotros tenemos que estar siempre capacitados para tratar de brindar de la mejor manera como un guía al estudiante. Bueno, licenciado, muchas gracias. Me quedo totalmente satisfecha de sus respuestas y le agradezco por esta participación. Igualmente a ti, gracias por haberme tomado en cuenta para esta entrevista. Espero haberlo realizado de la mejor manera y nuevamente gracias.